tardes a todos. Un agradecimiento especial al COPIME por invitarme a este ciclo de conferencias que están organizando. El objetivo de esta presentación tiene que ver con una actividad que realizamos en nuestro instituto, aprovechando el aislamiento obligatorio de estos meses, en la cual participaron más de 50 profesionales de muy amplia experiencia en el sector energético y que, tiene como objetivo hacer una propuesta de agenda para el sector energético con el objetivo que ya había sido planteado al principio del gobierno anterior, que era el de establecer una política de Estado para el sector energético, una política de largo plazo, con temas, de consenso. Sin embargo, hemos visto en este tiempo con cierta alarma la conformación del equipo energético del actual gobierno y, el retraso en la toma de muchas decisiones vitales para el funcionamiento energético, con un secretario de Energía que duró poco tiempo, reemplazado ahora por un nuevo secretario que plantea una serie de temas interesantes y otros, por lo menos discutibles, como trasladar a la provincia de Neuquén el ámbito de la Secretaría de Energía. Empiezo con unas ideas iniciales que el Instituto ha planteado ya hace tiempo y que parten del convencimiento que el sector energético en la Argentina está en una situación de crisis estructural profunda. Esa crisis estructural profunda tiene que ver con la falta de definición de políticas y de consensos entre los distintos actores del sector y en la sociedad misma. En función de este diagnóstico inicial, proponemos una transición múltiple desde una situación actual insatisfactoria hacia un futuro deseable. Digo que la situación actual es insatisfactoria porque estamos frente a un sector con serios problemas de funcionamiento económico y operativo. Entendemos que estamos en una etapa muy importante y muy interesante en materia energética, y es la etapa que está signada por lo que internacionalmente se llama transición energética, y esa transición energética tiene que ver con el abandono de ciertas costumbres y modelos de producción y de consumo de energía que han sido superados por las dificultades, al menos intelectualmente, por las dificultades que conlleva para el futuro de nuestra civilización en el planeta, y estamos hablando de
la amenaza que trae el problema del cambio climático, del cual la energía es responsable casi excluyente de las emisiones de dióxido de carbono, y entonces el mundo está planteando pasar de un modelo de consumo de combustibles fósiles a un nuevo modelo que llaman de, digamos, emisiones netas cero. Muchos países han planteado como fecha límite el año 2050. Los organismos internacionales dicen que va a ser tarde, que no puede incrementarse la temperatura media del planeta por encima del 1,5 °C respecto de los niveles previos a la revolución industrial, que por encima de ese 1,5 °C las transformaciones sobre nuestros ecosistemas serían irreversibles, y todo esto con un consenso de la comunidad científica internacional casi absoluto, planteado por las Naciones Unidas y el Panel Intergubernamental de Cambio Climático en sus últimos informes. Entonces, en este contexto de transición en un sistema energético que está en un estado de crisis estructural profundo como el argentino, entendemos que hay 5 ejes principales de transición, y además de una transición energética hacia una matriz sostenible, una matriz con bajo contenido en carbono, la Argentina necesita transitar hacia un sector energético de mayor productividad, competitivo, con precios accesibles para los consumidores, con tarifas que reflejen los costos de producción, con decisiones racionales respecto a la decisión de determinados proyectos de infraestructura, y con una transición moral por parte de los funcionarios públicos. Y entendemos que solamente mediante un acuerdo amplio y sensato podemos sacar al sector energético de un deterioro continuo e indeseable por el cual creemos que está atravesando. En función de este diagnóstico, hemos planteado unos lineamientos para una reforma integral del sector. El sector energético ha sufrido a lo largo de los últimos 30 años el pasaje por distintos modelos de funcionamiento. Desde los 90, el cambio hacia un modelo de gestión privada, la crisis del año 2002, la intervención por parte del Estado y la, digamos, desorganización de los mercados, que hoy se encuentran completamente intervenidos, hacen que sea necesario pensar una reorganización tanto en el mercado eléctrico como la estructuración de precios y tarifas energéticas que, digamos, reflejen una razonable competencia en la oferta, un estado activo en el sector de hidrocarburos con una referencia hacia el mercado internacional, y un esquema de transición energética hacia el año 2050 que nos permita cumplir con una serie de compromisos internacionales que la Argentina ha asumido y que tienen que ver con los acuerdos de París aprobados por decreto del gobierno anterior en el año 2017, y que, digamos, obliga a la Argentina al cumplimiento de una serie de acciones
que permitan reducir la trayectoria actual de emisiones de dióxido de carbono, acompañando el esfuerzo internacional en la materia. Estamos frente, en este caso, a una problemática de, digamos, problema global que repercute por igual en todas partes del planeta y que nos obliga a todos a ser solidarios en las acciones a emprender. Respecto de los hidrocarburos, y este es un eje que seguimos a lo largo de toda la propuesta, que es el eje de la competitividad y la productividad. Creemos que es necesario implementar un programa integral de incremento de productividad y reducción de los costos de producción de hidrocarburos, que nos permita aprovechar al máximo posible los recursos disponibles. Si estos fueran abundantes, como se sostiene en el caso de Vaca Muerta, que tengan la capacidad dentro de un esquema de competitividad de ser colocados en los mercados internacionales a precios internacionales. En este sentido, se le ha dado mucha trascendencia a la exploración y explotación de los recursos no convencionales y se ha desatendido la, exploración y explotación de los recursos convencionales y en particular en el offshore, en el mar argentino, que en el gobierno anterior habían comenzado con un plan de exploración de hidrocarburos y unas licitaciones que fueron exitosas. De hecho, hoy recibimos algunas noticias en cuanto a que la empresa Equinor ya está trabajando en el área austral del offshore del mar argentino y creemos que esta iniciativa tiene que tener continuidad a través de un plan nacional de exploración de hidrocarburos que tiene que ser elaborado en plazos perentorios para generar una mayor actividad de la industria en la búsqueda de recursos convencionales. La competitividad no solo tiene que ver con un requerimiento del sector energético, sino que tiene que ver con un requerimiento del sector en su coordinación con la macroeconomía. En el pasado, y hoy todavía, digamos, se han adoptado planes de incentivos a la producción y de sostén a la explotación petrolera, que creemos que no deben continuar porque generan problemas en la macroeconomía que atentan contra la sostenibilidad de la industria misma. Y por lo tanto hay que eliminar los subsidios a la oferta y promover esquemas de competencia y me refiero precisamente a la falta de sostenibilidad de determinados planes de incentivos, como el Plan Gas 4, que está ahora en marcha, o estaría en marcha si supera una serie de inconsistencias que, que han sido presentadas por las autoridades, o el fracaso del barril criollo, que fue planteado como un precio sostén ante la caída de los precios del petróleo por la pandemia, pero que no tuvo ningún efecto concreto. Y entendemos que esto tiene que ser, llevado adelante por los concesionarios de las áreas de exploración y de explotación, que no requieren para ello, la industria petrolera no requiere avales ni participación del Estado en la actividad.
Si esto fuera así y la Argentina pudiera incrementar en forma competitiva su producción de petróleo fundamentalmente y de gas natural, entonces el margen de comercialización, el margen de refinación debería estar alineado con los precios en los mercados competitivos y la producción comercializada en el mercado interno de naftas y de gasoil debería tener como referencia la export parity en condiciones FOB de nuestro país. Sabemos que el mercado internacional petrolero es un mercado de altísima volatilidad. Esa altísima volatilidad puede ser, digamos, controlada o mitigada con el uso de instrumentos financieros y a través también de fondos de compensación, como se usan en otros países cercanos, en los cuales esos fondos amortiguan las alzas y las bajas de los precios del crudo. Finalmente, los subsidios para incentivos que deban ser implementados por algún tipo de conveniencia económica tienen que ser aprobados por ley del presupuesto del Congreso de la Nación. Y esta es una de las inconsistencias que hemos marcado en el Plan Gas 4, donde el proyecto de ley del Congreso de la Nación plantea un monto que no tiene nada que ver con los volúmenes y precios de los cuales se están hablando. El programa integral para el incremento de la productividad y la reducción de costos tiene que revalorizar la exploración en las cuencas convencionales, fiscalizadas adecuadamente por la nación o por la jurisdicción correspondiente, aplicando la legislación vigente, en este caso la ley 17319. De igual forma, el artículo 6 de esta ley permite fijar precios si no hubiera condiciones de competencia cuando se dan condiciones de emergencia, como ha sido este año. El consumidor tiene que tener acceso a información en tiempo y forma y finalmente la implementación de fondos específicos para promover determinadas actividades que sea conveniente llevar adelante. Esto implica en el área de hidrocarburos, dos actividades muy importantes. Una es la reevaluación del proyecto de Vaca Muerta. El proyecto de Vaca Muerta, como fue planteado originalmente, en base a subsidios, en el caso del gas natural, o inversiones digamos, del Estado en determinada infraestructura de evacuación de la producción, tiene que ser replanteado. La Argentina está en una situación económica delicada y el Estado no tiene los recursos suficientes como para, digamos, invertir en determinada infraestructura que requiere el proyecto de Vaca Muerta para demostrar su viabilidad. Por un lado, sabemos que es un yacimiento con calidad de recurso, pero tiene fuertes debilidades y las hemos visto durante el transcurso de esta pandemia, en el cual la producción o la actividad, mejor dicho, en el yacimiento prácticamente cayó a cero. En este sentido, el Estado Nacional y las jurisdicciones provinciales deberían reevaluar este proyecto y orientarlo hacia el mejor beneficio para nuestra sociedad. Y en ese contexto, replantear también la relación entre YPF y el Estado Nacional. YPF es la empresa más grande de la Argentina y es la mayor empresa petrolera del país. Tiene casi el 35%
de la producción de petróleo y de gas y comercializa más del 60% de los derivados. Digamos, por lo tanto, debería tener una hoja de ruta que coincida con los objetivos estratégicos de la economía nacional. En el sector eléctrico, el eje también tiene que ver con la competitividad y con la reformulación de la organización de los modelos del sector. La electricidad, según nuestra visión, es el vector energético principal de las transformaciones tecnológicas hacia una economía con bajo contenido en carbono. Los avances tecnológicos en, digamos, tecnología informática, en automatización, en autoproducción, agregan nuevos contenidos que no han sido previstos o no habían sido previstos en los marcos regulatorios originales y a los cuales, digamos, hay que prestarles mucha atención. Las transformaciones de los años 90 ya no son suficientes para hacer frente a estos desafíos. La crisis del 2002 desarticuló el andamiaje empresarial, jurídico, institucional del sector y por lo tanto entendemos que es necesario sancionar un nuevo marco regulatorio que sea capaz de capturar las especificidades y el papel creciente de la electricidad en la vida cotidiana, con un usuario cada vez más activo en la producción, el control de la demanda, con, digamos, la electricidad penetrando en distintos mercados, como el mercado de transporte, y obviamente, digamos, con una mayor producción de electricidad proveniente de fuentes no emisoras de dióxido de carbono. El segmento de generación hoy no es competitivo, hoy está completamente intervenido por las autoridades de turno. El despacho físico del sistema tiene que ser efectuado en base al costo marginal de producción, pero hay que reelaborar los mecanismos de formación de precios de forma que estos sean remunerativos para la expansión en los mercados de contratos, en el mercado de spot, que permitan la promoción de energías renovables y no emisoras de dióxido de carbono, como la hidroelectricidad y la energía nuclear. Ese segmento de generación competitivo está articulado con un segmento de transporte y distribución que continúa siendo una actividad regulada en el uso de las redes, pero con un nuevo actor que es el usuario productor, o como lo llaman en la jerga actual, el prosumer, que es un actor cada vez más, o que va a ser cada vez más decisivo e influyente en el sistema eléctrico. En principio y en el corto plazo entendemos que hay que reorganizar el mercado mayorista, revisando y simplificando normas que se fueron sumando a lo largo del tiempo y como consecuencia de la intervención del mercado por el Estado. Se requieren nuevos procedimientos para la operación, despacho y cálculo de precios del mercado, restableciendo plenamente el mercado a término, restableciendo las funciones propias de los generadores capturadas por CAMESA, como la compra de combustibles, la eficiencia de las máquinas, etcétera, decisiones que deben ser devueltas a los generadores, incorporar al usuario generador en estas normas como un nuevo actor. Creemos que hay que superar la emergencia del año 2002 en términos normativos, regulatorios e institucionales, no solo físicos. Hay que reorganizar el mercado eléctrico y superar la intervención del mercado eléctrico, asignándole al Estado los papeles que el Estado debe asumir
tanto en materia de planificación como de control, supervisión, etc. La Secretaría de Energía debe auditar los costos de generación y supervisar la competencia en el mercado con autoridad suficiente, y en caso de encontrar abusos de posición dominante, dar intervención a la Comisión de Defensa de la Competencia para que, digamos, restablezca las normas de competencia. En el caso del organismo encargado del despacho, y con estos criterios que anteriormente he planteado, creemos y planteamos como una, digamos, reestructuración deseable, reorganizar el organismo encargado del despacho, que actualmente asume todos los roles la compañía administradora del mercado mayorista eléctrico, que es CAMESA. Creemos que es conveniente separar CAMESA en dos compañías, una que funciona como actualmente, con su estructura empresaria y su estructura accionaria, con las asociaciones y el Estado como dueño de las acciones, pero encargada solamente de las tareas administrativas del mercado eléctrico, como la facturación, cobranza, elaboración de las, digamos, declaraciones económicas, e informar a la Secretaría de Energía cuando se producen apartamientos en estas funciones y en problemas en la cobrabilidad, que es lo que estamos viendo actualmente. Esa empresa, digamos, funcionaría en forma independiente de lo que llamamos el operador independiente del sistema, que es una nueva empresa que va a tener a su cargo, o que tendría a su cargo, el despacho operativo del sistema, que sería la encargada de elaborar las programaciones digamos, del sistema eléctrico interconectado, los estudios técnicos de los sistemas de potencia, garantizar, como actualmente, estabilidad y continuidad del servicio, pero además se le agregaría la función de la expansión del sistema de transporte en una maniobra en la cual la actual Transener pasaría a integrarse a este operador independiente del sistema, absorbiendo el Estado Nacional las acciones que hoy están en manos del sector privado, y pasando a una empresa totalmente estatal a cargo de la operación del sistema de producción y de transporte. El transporte en 500 kV es para nosotros una actividad estratégica, porque es la herramienta, el elemento capaz de brindar acceso a las nuevas fuentes de generación renovables, que, digamos, van a tener que penetrar rápidamente en nuestra matriz eléctrica, y también es estratégica en el futuro, o en la futura actividad de almacenamiento y de desarrollo de la tecnología de almacenamiento de energía eléctrica para resolver el problema de la intermitencia de las fuentes renovables no convencionales, como la eólica, solar, etc. En un tema en el cual hemos avanzado y lo hemos planteado ya a nivel nacional y regional, entendemos que las centrales hidroeléctricas, cuyas concesiones están terminando en el año 2023, tienen que ser revertidas a la autoridad concedente, sea el Estado Nacional o la jurisdicción provincial en algunos casos. El Estado, de una forma u otra, debe aprovechar la renta de esas centrales hidroeléctricas para promover la construcción de nuevos aprovechamientos hidroeléctricos, o para incorporarla en un programa de disminución del precio medio monómico del sistema. Para ello hay que resolver una serie de temas
técnicos, jurídicos, institucionales y políticos. No se escapa aquí que hay digamos, una situación en la cual se produce una privatización o concesión de estos complejos hidroeléctricos previo a la sanción de la Constitución del año 94, que prevé que las jurisdicciones provinciales en la cual se encuentra el recurso son propietarias de su dominio originario. El concedente, sobre todo en las centrales del Comahue, que son las primeras que vencen, es el Estado Nacional, y ahí va a ser necesario superar, digamos, creemos que mediante el diálogo es posible, un posible conflicto entre nación y provincias respecto a el manejo del recurso hidráulico y de las centrales hidroeléctricas que vuelven al poder concedente. Esto implica la creación hoy de una comisión capaz de estudiar estos temas, capaz de analizar el estado en que vuelven estas instalaciones al poder concedente, ya sea a través de auditorías técnicas, inversiones, estados contables, deudas, etcétera, que tengan las sociedades concesionarias y que serán transferidas nuevamente al concedente, y también para analizar un nuevo reglamento nacional, en este caso, para la operación de recursos compartidos, como es el recurso hídrico. También creemos que en este orden de ideas y en el marco de la transición de la matriz eléctrica que estamos proponiendo se lleve adelante, hay que mantener programas e incentivos que permitan una penetración cada vez mayor de las fuentes de energía renovable. Aquí incluimos también la gran hidro, diseñando quizás nuevos mecanismos que reemplacen al Plan Renovar, que quiero decir que ha sido un plan exitoso, que ha incorporado cerca de 3.000 megavatios de estas fuentes energéticas en el sistema interconectado nacional, lo que no es poco, con inversiones de varios miles de millones de dólares, y que es necesario garantizar, digamos, que tanto digamos, estos proyectos como los que tenga que llevar adelante el Estado o que se realicen con fondos públicos o que afecten el bien común o que sean garantizados por el Estado Nacional, deben contar con estudios de factibilidad completa que permitan que estos proyectos puedan ser llevados adelante y desarrollados en tiempo, en forma y dentro de los costos preestablecidos, cosa que la experiencia nos está diciendo que no ha sido la ley en los últimos tiempos. Para ello proponemos formar en el Ejecutivo una unidad que esté a cargo de estos temas y de la gestión de obras y proyectos actualmente en ejecución. Hoy prácticamente no se habla de proyectos que ya llevan más de 4 o 5 años prácticamente estancados, que digamos han tenido digamos un inicio de ejecución, pero que ese inicio de ejecución lamentablemente no ha sido continuado, y entonces estamos un poco en la situación que planteábamos anteriormente, en una situación no deseable, con inversiones que no se terminan. Las hidroeléctricas de Santa Cruz son un ejemplo, pero también nos referimos a sistemas de transmisión que están a cargo de la que hoy
es integración energética y que anteriormente era ENARSA, o digamos de la CAF o de distintos fondos encargados de la construcción de obras de transmisión iniciadas y aún no completadas, la línea Bahía Blanca, Viboratá, Abasto, el anillo del Gran Buenos Aires en 500, la línea a Charlone, en fin, realmente hay una cantidad de proyectos con inicio y digamos, sin continuidad de ejecución, que gravan fuertemente la competitividad y la productividad de nuestro sector y que deben ser resueltas desde el Ejecutivo. También esta unidad debería estar a cargo de resolver y aconsejar a las autoridades sobre los caminos a seguir, si es que los vamos a seguir en los planteos de las futuras centrales nucleares, si va a continuar el acuerdo con la República Popular de China para construir un cuarto reactor, el proyecto Karen, qué pasa con la central de carbón de Tierra del Fuego, perdón, de Río Turbio, en fin, una serie de temas pendientes que no están teniendo, digamos, ni siquiera un principio de abordaje. También, digamos, y en este sentido hemos emitido un comunicado hace un tiempo atrás con relación a los biocombustibles. Los biocombustibles han adquirido desde la sanción de la ley de biocombustibles en el año 2006, perdón, sí, 2006, una relevancia muy importante en la matriz energética nacional. Prácticamente el 4% de la energía primaria proviene de biocombustibles, ya sea biodiesel de soja o bioetanol de caña o de maíz. Muchos de esos biocombustibles se mezclan hoy con las naftas y con el gasoil para el transporte, otros se usan en generación de energía eléctrica. La provincia de Santa Fe acaba de sancionar una ley muy interesante con respecto al uso de biocombustibles en el transporte público. Creemos que, digamos, los biocombustibles forman parte de la solución y no del problema del sector energético. Recientemente el secretario de Energía ha dado señales positivas al respecto en cuanto a un incremento en el precio regulado de los biocombustibles, que, digamos, si bien los productores lo consiguen insuficiente, es una señal en la dirección adecuada, y otra señal en la dirección adecuada la está dando el Congreso a través de un proyecto de ley que tiene, digamos, dictamen de comisión y que será tratado en el recinto en los próximos días para prorrogar la ley actual que vence en mayo del año que viene y que es la que establece los mecanismos de promoción de los biocombustibles. Finalmente, tenemos un problema de precios y tarifas. Ustedes saben que en el sector eléctrico hoy se está pagando aproximadamente el 48% del costo del megavatio hora, digamos menos de la mitad. Creo que en la medida que esos valores sigan congelados, va a ir a la cuenta de subsidios y al déficit fiscal, contribuyendo al desbalance macroeconómico de la Argentina.
los precios y tarifas tienen que, tienen que reflejar los costos de producción y de transporte y distribución, y en el caso de aquellos segmentos de la sociedad que han sido fuertemente afectados por la pandemia en estos meses, generar subsidios focalizados y reconocer, digamos, aquellos usuarios pasibles de ser subsidiados, sobre todo en una situación de salida de la pandemia. Un elemento central en la política eléctrica y energética es el desarrollo agresivo de políticas de eficiencia energética en la industria, el transporte, en el sector residencial, con una disminución continua de la intensidad energética, que es la cantidad de energía que consumo por unidad de Producto Bruto Interno, con acciones concretas, objetivos y continuidad en una serie de actividades que están en marcha, introduciendo este tema en las revisiones tarifarias y presentando, está en elaboración y todavía no se ha presentado un proyecto de ley que contenga el Plan Nacional de Eficiencia Energética. La eficiencia energética es el principal o la principal fuente de energía no contaminante. Es decir, aquella energía que consumimos eficientemente nos permite ser económicamente productivos y no contaminantes. Según la Agencia Internacional de Energía, el 40% de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero proviene de acciones de eficiencia energética. El 20% proviene del uso de fuentes de energías renovables no emisoras. Por lo tanto, hoy estamos muy alejados de políticas de eficiencia mandatorias. Hay una correlación también importante entre las políticas de precios y tarifas con las políticas de eficiencia, inscribiendo obviamente todas estas acciones que hemos mencionado en un plan energético nacional que, elaborado por el Ejecutivo, tiene que ser presentado en el Legislativo como proyecto de ley que selle los consensos alcanzados y permita ir adelante con una política energética de largo plazo. En materias de precios y tarifas, entendemos que hay uno de los principales problemas de nuestra economía, el gas natural como vector fundamental de la economía energética y por lo tanto la determinación de los precios es el punto central para el funcionamiento del sector energético. Nosotros creemos que no tiene que haber subsidio. Las subastas que comenzaron a implementarse desde fines del 2019 muestran precios del orden de 2 y $2,5 el millón de BTU para el gas natural, que digamos en el periodo del pico invernal puede subir, pero que permite implementar digamos, mecanismos que mejoren la competencia y la productividad. También es importante incrementar el número de participantes en el mercado de gas. Creemos que la incorporación de la oferta de Bolivia como un competidor local aumentaría la cantidad de oferentes en el mercado. Bolivia tiene que renegociar el contrato de abastecimiento que se firmó en el año 2004 y que tiene ya varias adendas, una de las cuales vence a fines de este año. Y con la oferta procedente de Bolivia habría una suficiente cantidad de empresas capaces de participar en subastas
bien diseñadas, con, digamos, una base constante de consumo que permite firmar contratos de largo plazo. Me refiero al consumo en usinas eléctricas todo el año, en industria todo el año y parte del sector residencial que llegan a unos 70 millones de metros cúbicos día y que permitirían, que están cuantificados así en el plan Gas 4, y que permitirían firmar contratos de largo plazo en función de los acuerdos que haya entre productores, distribuidores, etcétera, y una subasta particular para el pico invernal de la demanda que permita focalizar los precios o los mayores precios de suministro del gas en el invierno y con esa focalización subsidiar a los sectores más necesitados y dimensionar en el presupuesto nacional el monto adecuado necesario para subsidiar a la demanda. No somos partidarios de subsidios a la oferta. Obviamente, creemos que las empresas generadoras tienen que volver a su función original de comprar el gas o los combustibles para el funcionamiento de sus máquinas térmicas, que Camesa no es el vehículo adecuado para un mercado competitivo en este sentido. También entendemos que hay que restablecer la capacidad de las empresas distribuidoras de ofrecer a los grandes usuarios el paquete completo de servicios de gas, o sea, gas, transporte y distribución, para acceder también a contratos de largo plazo y, digamos, de esa forma generar más opciones de competencia en el mercado. Los entes reguladores nuevamente han sido intervenidos, por lo cual no es una buena señal para la reorganización del mercado de gas. Los entes reguladores deben permitir que, digamos, los precios capturen la volatilidad del tipo de cambio. Sabemos que los precios en la industria energética son precios fijados en base al valor del dólar y nuestra moneda respecto del dólar tiene una volatilidad muy alta y, digamos, no hay contrato que resista si no se permiten, digamos, acceder a mecanismos financieros que puedan ser reflejados en la tarifa como un mayor costo del comercializador para protegerse de esa imperfección de nuestro mercado. Respecto a la revisión tarifaria integral, de la cual se ha hablado mucho, entendemos que, digamos, hoy por hoy es necesario hacer una revisión extraordinaria, modificar algunos elementos que la normativa prevé para el ajuste de precios y racionalizar la estructura de tarifas. Finalmente, y para permitir la mayor competitividad en el segmento de la oferta, creemos que, o no entendemos por qué no se termina el gasoducto del NEA con un tramo en Salta que está actualmente, digamos, sin terminar y que impide que la oferta de Bolivia pueda integrarse a nuestro mercado en condiciones de competencia como el resto de las empresas productoras. Finalmente, todos estos aspectos de competitividad, de estructuras de precios, tarifas, planes, etcétera, son, digamos, elementos de un objetivo de largo plazo que nosotros hemos llamado transición energética,
que tiene que estar sustentada en políticas integrales dirigidas a la reducción de emisiones de CO2 y que se deben cumplir los compromisos asumidos en los acuerdos de París. La meta es hacia el año 2050 también llegar a una economía energética neutra en carbono. Y promover el desarrollo de la industria energética asociada al desarrollo de la industria eléctrica y de la tecnología informática como vectores de desarrollo de tecnología, de industria nacional, etc. Es un desafío sistémico que requiere que haya un consenso amplio, que todos o la mayor parte de la sociedad esté de acuerdo que vamos hacia ese camino, que el mundo va hacia ese camino y incorporarlo dentro de los mecanismos institucionales, educativos, etc. Los elementos que forman parte de esta transición tienen que ver con lo que ya hemos hablado, la eficiencia, los biocombustibles, el biogás, las renovables no convencionales, todas ellas entran dentro de un esquema de, energético, digamos, que mira hacia un futuro que nos permite insertarnos en el mundo con todas nuestras potencialidades y capacidades. La promoción de la generación distribuida o del consumidor productor es una, digamos, consecuencia inevitable de todo esto. El crecimiento de la demanda, sobre todo en los centros urbanos, etcétera, no puede ser alimentada en los próximos 20, 25 años a través de sistemas centralizados. La descentralización de los sistemas, el uso de la tecnología de control de demanda y obviamente de manejo de datos y digamos y la promoción de las energías renovables, ya sea individuales o de red, son tareas futuras insoslayables para el sector energético que, digamos, pueden ser manejados por una agencia gubernamental para la transición. Bueno, esas serían básicamente las principales medidas que estamos planteando bueno, y acá termino y lo dejo abierto a las preguntas que puedan haber. Veo que hay unas cuantas. Bien. Bueno, en principio, muchas gracias por tu disertación, muy interesante. Y si te parece, podemos pasar a las preguntas que han hecho. Les voy a pedir a los participantes si tenemos la posibilidad de que entonces habiliten la cámara para que nos podamos ver y sea más simpático realmente conversar con caras y no con nombres simplemente. Así que en principio, si pueden ir activando las cámaras, les voy a agradecer porque es más interesante la posibilidad de vernos. Con respecto a las consultas, evidentemente hay muchísimas consultas. En especial hay 2 o 3 participantes que han sido muy activos en las consultas que han realizado, de tal manera que empezaría por ellos, pero les voy a pedir, eso sí, a cada uno de ellos que traten de establecer algunas limitadas preguntas para darle oportunidad a otro y en todo caso después continúan haciendo sus preguntas. Si estás disponible, Gerardo, podemos empezar entonces. Sí, adelante. Vuelvo a insistir la posibilidad de que todos nos veamos. Veo que hay todavía muchos que no han habilitado las cámaras y sería interesante poder vernos, que siempre es mucho más agradable. Así que, entonces, en principio, gracias por la presentación y gracias por la presencia de todos. Le vamos a dar la palabra entonces a Hernán Martens.
Entonces, Hernán, si se puede presentar, le agradecemos. Veo por los chats que ha presentado que tenemos gran cantidad de inquietudes de parte suya y le voy a pedir que vuelque entonces alguna de ellas. Bueno, yo entiendo que estoy habilitado. ¿Está habilitado el micrófono? Sí, sí. Sí, señor. Sí, hola Gerardo, buenas tardes. ¿Cómo te va? Hola. Bueno, yo planteé varias cosas a lo largo de la charla. Por un lado, me sorprende que nos llame la atención de trasladar la Secretaría de Energía al interior, porque sería interesante pensar en descentralizar o federalizar no solamente la energía, sino muchos rubros de la administración pública nacional, ¿no? Sería una forma Antes de de responder, equilibrar por el favor, crecimiento, señor ¿no? Martes, ¿podría usted presentarse si es Sí, perdón. que pertenece a Sí, alguna sí, bueno, organización o algún título, algo por el estilo, por favor? bueno, soy ingeniero electromecánico, eh, trabajo en energías renovables y prácticamente en mis últimos años estoy aplicado a colaborar en la implementación del hidrógeno como vector energético. Y bueno, mis inquietudes pasan por el sector energía. He dedicado muchos años de mi profesión a este sector y bueno, acá estamos tratando de colaborar y sugerir algunas ideas para que ampliar un poco el espectro del programa energético, ¿no es cierto?, que nos plantea el instituto. Gracias. Pasamos entonces a responder algunas preguntas. Adelante, Gerardo, por favor. Sí, sí, bueno, la primera que me estás planteando tiene que ver con el traslado de la Secretaría de Energía a Neuquén. Sí, vos lo comentaste y bueno, me parece que sería una Sí, cosa interesante de pensarlo, ¿no? a ver, ¿por qué no a Tucumán o a Posadas, no? No, no, por supuesto. El No, Perdón, mensaje, señor Martins, le voy a pedir lo siguiente. En este caso vamos a escucharlo al conferencista, porque si esto lo convertimos en un diálogo, va a ser un poquito incómodo para el resto. Entonces, la pregunta ya está hecha y vamos a pedirle a Gerardo que simplemente responda, porque hay muchas preguntas para llevar adelante. Adelante, por favor, de Gerardo. acuerdo. sí, sí, yo decía, ¿por qué no a Córdoba, a Posadas o a Jujuy? El traslado a Neuquén tiene un mensaje claro y es el mensaje de el vuelco de la política energética hacia la explotación del petróleo y del gas en Vaca Muerta. Pero, y también algunas ambiciones políticas del nuevo secretario. Pero, más allá de eso, es operativamente inviable. Te voy a dar un ejemplo de mi paso por el Ministerio de Energía. El Ministerio de Energía tiene una dirección de asuntos legales con 150 abogados que están permanentemente en contacto con las máximas autoridades de la Secretaría, porque tienen que resolver diariamente en tribunales infinidad de casos que maneja el funcionario. No me imagino cómo esos 100 o 150 abogados podrían hacer funcionar los expedientes en forma fluida. Ya no lo pueden hacer acá en Buenos Aires, y al mismo tiempo muchos de esos temas tienen que ser consultados por el secretario con su autoridad, que es el ministro de Economía, y además tiene que consultarlo, es decir, el Poder Ejecutivo está en Buenos Aires. A mí me parecía, y siempre lo admiro, al doctor Alfonsín, cuando quiso trasladar la capital a Viedma, y no pudo. Si no pudo trasladar la capital a Viedma, digamos, ¿cuál es el objetivo de trasladar una secretaría a Neuquén? Bueno, operativamente es de muy difícil, digamos, funcionamiento y digamos, no tiene ninguna lógica privilegiar digamos, un lugar del país sobre otro, ¿no? Simplemente porque el secretario se neuquino. En Bien, fin. pasamos entonces a otra pregunta. Respecto, Le vamos a pedir, sí, perdón, ¿querés completar? no, bueno, acá había algunas No, otras no, déjame preguntas, pero permitir dale, dale. dar la palabra a distintas personas, si Sí, no tenés claro. inconveniente. No, por Yo le favor. pediría al señor Juan Manuel Magliano que por favor se presente y haga las preguntas, algunas de las preguntas
que ha usted manifestado mediante el chat. Si toca la tecla despaciadora de su tablero, se habilita. Sí, gracias, perdón. No lo advertí. Bueno, yo soy Juan Magliano, economista independiente. Trabajé en la fui secretario de Comunicaciones en el gobierno cuando había Ministerio de Obras Públicas de Alfonsín, que recién fue citado, y por eso tuve el placer de trabajar con Jorge La Peña y con otros profesionales, y a través de él lo conocía a Gerardo. Y me interesa el tema sin ser el especialista, por supuesto. Las dos, yo había hecho 3 preguntas, una fue contestada en la presentación después sobre el gasoducto, así que la retiramos. Una era muy breve, era sobre por qué el Acuerdo de París fue aprobado por decreto y no por ley, y la otra se refiere a la conveniencia económica que se plantea de la energía nuclear, teniendo en cuenta que en la actualidad han subido los costos de seguridad ambiental por un lado, las conveniencias de localización más alejada de los centros más poblados, por razones también de riesgo ambiental, y finalmente que nunca ha sido considerado y debería considerarse en un plan racional los costos finales de desarme, desguace o como se la quiera llamar, de cuando la central termina su vida útil, que requiere un costo de aislamiento tanto o más importante que el costo de la inversión inicial. Es decir, si se ha contemplado esa situación de costos en la propuesta, nada más. Y gracias, y felicitaciones otra vez a Gerardo por la presentación, excelente. Bueno, muchas gracias, Juan Manuel, un gusto. Respecto del tema del Acuerdo de París, quizás yo no fui muy claro. El Acuerdo de París fue aprobado por ley, es la ley 27270. Cuando yo me refería a las acciones de mitigación, las acciones, digamos, el Acuerdo de París, aprobado por ley 27270, tiene un documento que son las contribuciones nacionales determinadas, en las cuales Argentina compromete reducir al año 2030 una determinada cantidad de emisiones de dióxido de carbono que, mediante acciones que no están identificadas en la ley. Y luego el decreto reglamentario agrega los planes de acción de cada sector, donde se identifican acciones de mitigación para energía, para transporte, para el agro, para la infraestructura, etcétera, pero que no son compromisos. El compromiso es reducir una determinada cantidad que puede ser con una acción u otra. Por ejemplo, a la segunda pregunta, dentro del cálculo de reducción de emisiones del sector energético están las centrales nucleares. Y tenés razón, la Argentina y estas centrales nucleares no tienen estudio de factibilidad. No sabemos cuánto va a costar el megavatio hora provisto por estas centrales, no sabemos la tecnología, si va a ser de uranio enriquecido o seguimos con la tecnología de agua pesada y uranio natural, no tenemos localización, no tiene factibilidad hoy por hoy la energía nuclear, pero lo que sí quiero destacar es que si vemos, digamos, los distintos estudios internacionales respecto de la trayectoria de reducción de emisiones en el mundo, la energía nuclear tiene un papel a jugar. ¿Por qué? Porque no es contaminante. O no emite CO2. No digamos que no es contaminante. No emite CO2. Entonces, si miramos los informes de las trayectorias de reducción de la Agencia Internacional de Energía, vamos a ver que dentro de esa trayectoria la energía nuclear está considerada como que aporta a la reducción de emisiones. Obviamente el costo es determinante, la factibilidad es determinante y la aceptabilidad de la sociedad es determinante. Habría que ver dentro de un plan energético nacional e integral si tienen lugar o no en la Argentina, cuándo, y si no tuvieran lugar,
con qué otras acciones reemplazamos esas emisiones de CO2 que no vamos a poder disminuir por no tener esas centrales nucleares. Ese es un poco el razonamiento. No es, creo que, digamos, hoy por hoy no hay respuesta a tus preguntas respecto de los costos de desmantelamiento, de los costos de almacenamiento de los materiales nucleares de alta actividad y largo periodo de vida. Hay muchas preguntas y la Argentina, que tiene una capacidad en recursos humanos interesante, no está estudiando esos temas y creemos que debería encomendarse sin preconceptos a nuestros ingenieros nucleares y a nuestras instituciones nucleares el estudio de si la energía nuclear forma parte de la solución o no de nuestro sector energético, siempre dentro de un plan energético nacional coordinado con un plan económico integral de desarrollo, porque si no corremos el peligro de plantear determinados objetivos que económicamente la Argentina no puede afrontar. Hoy por hoy es la central nuclear china, hoy no se puede afrontar. No sé si me olvidé de algo. Gerardo, pasemos de nuevo a una pregunta de Hernán Martens, que tiene varias consultas, así que le damos la oportunidad de que haga otra pregunta más, por favor. Bueno, gracias. Yo voy a animarme a repreguntar. Yo no estoy pensando en que sea Neuquén el destino de la Secretaría de Energía. Estoy pensando que hay directamente muchas partes de la administración que se podrían llevar al interior. Y si no, Sudáfrica no podría funcionar, que tiene el Poder Ejecutivo en Pretoria, en Johannesburgo el Poder Legislativo y el Poder Judicial en Ciudad del Cabo. Y con lo que nos enseñó el COVID-19, de que estamos hablando a través de este Zoom, podemos hacer que las oficinas trabajen en cualquier lado. Pero bueno, son ideas y sugerencias. Lo que me preocupa es pensar, por ejemplo, en la posibilidad de aplicación de cómo bajar las tarifas de las centrales de energía renovable para producir hidrógeno, por ejemplo, y concluir o apuntar a la concreción del acuerdo con Japón, que se firmó hace aproximadamente 2 años, donde Japón está interesado en comprar hidrógeno verde, donde la Argentina podría ser un potencial suministrador de ese hidrógeno, y donde los chilenos nos están pasando por arriba porque ya están implementándolo a los proyectos de esa naturaleza. ¿Qué opinás vos de ese tipo de innovación dentro del sector? Bueno, empiezo por tu primera repregunta. Yo estoy de acuerdo con la descentralización y por eso hablé del proyecto del doctor Alfonsín de llevar la capital a Viedma. Y la Argentina no lo hizo. Yo critico el traslado de una secretaría del Poder Ejecutivo a un lugar determinado donde operativamente no puede funcionar. Bien, gracias. Si quieren trasladar la capital a un punto del interior del país equilibrado regionalmente y que promueva el desarrollo regional y una mayor justicia económica, sí, estamos de acuerdo, yo estoy de acuerdo por lo menos. Bien, gracias. Pero tiene que, como decía antes, nuestra sociedad tiene que aceptarlo, tiene que haber un consenso generalizado y no ridiculizar al que la propone como se lo ridiculizó al doctor Alfonsín en su momento. La segunda pregunta, o el segundo tema, a ver, son 2 preguntas en realidad. ¿Cómo hacemos para disminuir la tarifa eléctrica? La clave es el precio del gas, que yo mencioné, porque el 60% de la electricidad que produce la Argentina es térmica
y el 90% de la electricidad térmica es gas. Entonces hay que operar sobre el precio del gas a través de mecanismos de subasta competitivos. Hoy por hoy están dando resultados que nos dan la razón, porque en las subastas se están obteniendo precios del orden de $2,5 al millón de BTU. En invierno, en verano un poco más bajo. Y el tercer tema, que tiene que ver con el hidrógeno es parte de la solución. Hoy la Argentina no está tecnológicamente desarrollada como para aprovechar digamos, yo creo que no tiene todavía un grado de maduración en el desarrollo de la tecnología del hidrógeno adecuado como para pensar en, digamos, exportar hidrógeno verde al Japón, porque, digamos, tendríamos que, como dije en otros temas, como en la infraestructura, tendríamos que tener la factibilidad, el estudio de factibilidad de ese proyecto. ¿A qué precio voy a producir el hidrógeno? ¿A qué precio me lo van a comprar los japoneses? ¿Qué posibilidades tengo de producir una cantidad que estoy vendiendo en forma continua durante 20 años? Porque el que me los compra lo quiere todos los días el hidrógeno. Entonces, factibilidad, números claros, no subsidios para hacer hidrógeno, y es parte de la solución y hay que estudiarla. Hay que dejar que vaya madurando la tecnología. Digamos, muchas veces a uno le pasan por encima en la carrera, pero en la vuelta 18 lo volvés a pasar, en fin. No habría que hacerse mucho problema por lo que hacen o dejan de hacer los chilenos. Yo creo que tenemos que preocuparnos por viabilizar nosotros nuestros proyectos, consensuarlos y acordar. Y en este sentido, acuerdo contigo que el hidrógeno es parte de la solución. Bien, voy a responder yo sí a una pregunta que han realizado y es la siguiente. La conferencia que estamos viendo y participando es editada y subida a YouTube, canal Copime, a partir de la semana que viene. Y relacionado con esto les comento que hemos tenido 2 conferencias sobre energía nuclear y 2 conferencias sobre hidrógeno, que quizás parte de las incógnitas que se plantearon a lo mejor quedaron inconclusas o a lo mejor se respondieron. De tal manera que los invito a todos que les interesó el tema de la energía nuclear o del hidrógeno, que participen mirando YouTube, canal Copime, donde están las 4 conferencias que menciono. Vamos a pasar ahora a otra consulta que realizó Diego Ferreira. Así que Diego, si te podés presentar, te agradezco y además si querés hablar, tenés que... Sí, gracias. sí, Perfecto. ¿qué tal? Muy Adelante, buenas Diego. tardes. Bien. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ingeniero. Hola, Diego. ¿Qué tal? Yo soy estudiante de Ingeniería Electromecánica, estoy en cuarto. Bueno, he pasado por Edesur, he pasado por Enel Trading, hasta mi desvinculación, que es la parte de que gestiona Enel Trading Central Costanera, Arroyito y El Chocón. Y bueno, mi pregunta era particularmente sobre el tema de haber tanta desinversión, como venía comentando el tema de que no hay una política, no hay una agenda energética con el tema no solamente del transporte, sino de la generación. Se ha quedado un poco eso digamos, en el olvido, ya que obviamente el tema mío particular en la pregunta era cuál es el pensamiento de usted sobre el tema de generar, digamos, un anillo de 500 kilovolt nuevo para el tema del transporte de energía. Bueno, digamos, cuando hablas del anillo de 500 kilovolt, hablas del anillo en el Gran Buenos Aires. Exactamente, exactamente. Bueno, hay un proyecto, es imprescindible.
Gran Buenos Aires y la capital están en llamas. Digamos, hay que ampliar las estaciones transformadoras de llegada de las grandes líneas de alta tensión del Comahue, del NOA y de Yacyretá, están con su capacidad de cortocircuito superada. Es necesaria una nueva subestación que han llamado Smith, por el desaparecido dirigente sindical, líneas, pero digamos, Yaca Mesa hace años que tiene el proyecto terminado. Ahí sí que no hay que estudiar ningún tipo de factibilidad, es imprescindible. Si no, va a haber serios problemas de suministro en corto plazo. Ok, puedo hacer una breve reseña con el tema de la generación distribuida, con el tema de que ahora Edenor, tanto como Edesur, lo toma el cliente como decir, como generador también. Eso de alguna manera, desde su punto de vista, sería 100% aceptable, ya que justamente ahora el consumo de kilowatt hora es muy caro para, digamos, un promedio de un trabajador. ¿Qué punto, qué ventana le ve a este tema de generación distribuida, ya que el cliente también puede ser generador? Bueno, de vuelta como en el tema anterior, digamos, acá ya no opino respecto de si es imprescindible o no. La generación distribuida es como un tren que viene a 300 kilómetros por hora y no hay que pararse adelante. Digamos, es la solución a los problemas de congestión de líneas, digamos, de transporte de energía. Y bueno, hoy todavía también en el mundo no está maduro, pero es el desarrollo, digamos, del sistema eléctrico de los próximos años. Nosotros hicimos un estudio en la Universidad de Itela, hace 2 años atrás, respecto del equipamiento necesario para en el 2050 llegar con emisiones cero en producción de electricidad, y había que incorporar 77 gigavatios solares, o sea, 77.000 megavatios solares, que no pueden ser incorporados en red, tienen que ser usuarios individuales. O sea que si vamos a ir hacia un sistema descarbonizado, ese sistema descarbonizado es un sistema descentralizado, individualizado y con otro modelo de negocios al que estamos acostumbrados actualmente en la distribución de energía eléctrica. Vamos hacia otro mundo. Ahora, en el camino nos vamos a pegar unos cuantos porrazos. Bien, Gerardo, si me permitís, pasamos entonces a hacer otra consulta. La consulta la hizo Silvia Barredo, de tal manera que si quiere exponerla, por favor, escuchamos su comentario. Silvia, mucho gusto. ¿Con quién estamos hablando? Tenés que apretar la tecla espaciadora de tu tablero. Ahí está. Tenía Muchas todo gracias. parado. Bueno, buenas tardes. Hola Gerardo, excelente tu presentación. Acá estoy escuchándote, como siempre, aprendiendo mucho. Quería hacer simplemente una pregunta, comentario. Tenés todo un panorama muy concreto de lo que es la transición energética, pero noto que falta la mención de la energía geotérmica. Yo sé que la energía geotérmica no pasa del 1% de incidencia en la matriz, digamos, tanto actual como la que se proyecta dentro de 50 años, pero realmente tiene muchos usos, incluso en moderada entalpía, y se está trabajando mucho como coparticipada con el petróleo y el gas. ¿Vos qué opinás de eso? Hola Silvia.
Silvia Barredo es una de las principales geólogas del país y No. profesora de la Facultad de Ingeniería del Instituto del Gas y del Petróleo. Así que estamos hablando ante una autoridad en el tema. Pero tenés razón, Silvia, yo en realidad, digamos, en una presentación así acotada en el tiempo, no menciono la geotermia, tampoco el biogás, muy poco, la generación, pero forman también parte de la solución. Y en este caso de soluciones descentralizadas. Desde el punto de vista del sistema energético, como decías, la geotermia tiene un aporte muy marginal Sí. en el abastecimiento de energía, pero es un elemento más del diseño del sistema energético y además no hay que verlo como solamente el aporte en kilovatios hora, sino como el aporte tecnológico y en generación de industria local, de generación de trabajo local, y en ese sentido me parece que también tenemos que tener un espectro de lo que se puede hacer en materia geotérmica en Argentina, sobre todo teniendo miles de kilómetros cordilleranos inexplorados en materia geotérmica, que deberíamos conocer muy bien. Lamentablemente, digamos, como entramos en el gas y el nuclear y el petróleo, y la geotermia queda un poco postergada, pero forma parte, como le decía Andrés, del tema del hidrógeno, parte de las soluciones. Sí, yo quisiera agregar que si bien es marginal y lo va a seguir siendo, tiene una chance y que es la de sumarse a las otras fuentes de energía que son intermitentes, la geotermia no, y sumarse a la red en el momento que hay algún tipo de falta de energía en la red, se podría suministrar a través de la geotermia, que es constante sin necesidad de utilizar tantas baterías o recurrir a la energía en las baterías. Ahora, vos mencionaste que la energía geotérmica está en los Andes. Bueno, en realidad, las de alta entalpía sí, pero en moderada entalpía, que nos permite generar energía eléctrica, lo podemos encontrar en pozos relativamente profundos, que son caros para la industria geotérmica, pero no lo es para el petróleo y el gas. Y esos pozos ya existen, ya están perforados, y se puede sacar calor y producir energía eléctrica que eventualmente se puede nunca sustituir por el momento, económicamente no lo es, pero sumarse, como vos decís, a esa transición energética con el hidrógeno, con la solar y la eólica, y mientras tanto aprovechar los pozos petroleros que están de alguna manera o abandonados o cerrados. ¿Sí? Sin necesidad de generar un pozo nuevo, profundo, que los pozos geotérmicos son muy caros, podemos usarlos de petróleo y gas. Entonces ahí me sumo a ese tren que vos decís de la transición energética, que no se olviden de la geotermia, es muy pobre, ¿no? En esta matriz energética cuesta dibujarla, te digo que ni a escala la podemos dibujar, pero está, queríamos decir que está presente. Está, sí. Bueno, Excelente. gracias, Gerardo. Excelente, gracias. Gracias, Silvia. Pasamos entonces a hacer una consulta que ha realizado Sebastián Fernández, por favor. Sebastián. Hola, hola ingeniero, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿me escuchan bien? No, la duda era, hace pocos días en El Cronista apareció una noticia que vinculaba el descubrimiento de gas en Brasil, en Sergipe, offshore, y la compra de SAESA de una central térmica en el sur de Brasil, la central térmica de Uruguayana. Usted, relacionándolo con incorporar a Bolivia como un jugador local al mercado argentino, creo que además con
las iniciativas que usted está presentando en esta charla, genera un interesante mercado regional con nuevas perspectivas de las que había meses atrás, ¿no? Entonces, bueno, quería ver su opinión y muy buena la exposición, los felicito. Muchas gracias. Gracias, Sebastián. ¿Qué tal? Sí, efectivamente, el mercado regional es nuestro mercado alcanzable. Nosotros podemos llegar con precios competitivos de gas a Chile y al sur de Brasil. Y de esa forma ir generando una red de integración energética, digamos que de la cual tanto se ha hablado, que lamentablemente nunca se ha podido concretar. Digamos, habría que nuevamente evaluar. Sergipe en realidad no es, por ahí tenía un amigo, Elder Queiroz, que es especialista en el tema, pero hay como 4.000 kilómetros entre Sergipe y Uruguayana, ¿no? Así que no hay posibilidad, pero Argentina tiene, digamos, una interesante oportunidad en el mercado del gas del sur de Brasil. No sé qué opinás, Elder. Ya que te vi ahí, tenemos un experto. Bueno, buenas tardes a todos. Mis felicitaciones a los organizadores y a Gerardo en particular por la excelente conferencia. Y muy interesante, estoy aquí acompañando desde el inicio tanto la presentación como la discusión, estoy aprendiendo mucho. Pero Gerardo ya aportó los elementos de respuesta. Sergipe está muy lejos de Río, mucho más lejos de Buenos Aires, de posibilidades de conexión del mercado argentino. Y lo que pasa es que son temas también que deberían involucrar de manera más consistente, sólida, no solamente las empresas productoras o operadoras, pero también los gobiernos. En ese registro soy muy pesimista para los próximos años porque lo que pasa con la política externa, por ejemplo, de Brasil, es un retroceso de años. Y no veo cómo eso sería posible dentro del marco de la administración Bolsonaro. Pero sí tenemos que pensar en largo plazo y por tanto, es importante desarrollar estudios que posibilitarían potencializar las complementariedades existentes. Y eso, evidentemente, me parece que sería una medida muy, muy interesante para nuestros países de desarrollar un poco más y superar las barreras de integración que tuvimos hasta ahora. Gracias, Elder. Elder fue director de la Agencia Nacional de Petróleo, Gas y Biocombustibles en Brasil hace unos años atrás y ahora dirige el Grupo de Energía de la Universidad Federal de Río. Gerardo, si te parece, pasamos a una consulta que nos hizo Jorge Guberman, perdón. Entonces, si quiere hacer la pregunta, Jorge, gracias. Gracias, ingeniero. Bueno, buenas noches a todos. Yo también soy ingeniero electromecánico, pero toda mi vida profesional no me dediqué. No se le escucha bien. ¿Puede elevar la voz un poco, por favor? ¿Ahora se me escucha mejor? Sí. Ok. Digo, soy ingeniero electromecánico, toda mi vida profesional no me dediqué a la mecánica, sino al medio ambiente. Y a eso me sigo dedicando como consultor en este momento. La pregunta para Gerardo, planteando esta carencia argentina de la planificación energética. Si
nos tenemos que plantear un plan a 10 años, que sería algo después de tantos años sin planificación, o un plan realmente a 30 años, más allá que sea más detallado en los primeros días. Nada más. Gracias, Jorge. Si alcancé a entender un poco, creo que no son incompatibles la visión de largo plazo con una visión más cercana. Por ejemplo, muchos países, bueno, aquí escuchamos a Elder, pero por ejemplo Brasil tiene un plan de expansión del sistema eléctrico a 10 años y un plan energético a más largo plazo. Entonces, no son incompatibles, forman parte de un esquema integral de planificación. Cuanto más cerca está el plazo, más puedo ir hacia obras de infraestructura concretas. Cuanto más lejos está el plazo, bueno, son objetivos más estratégicos que estoy planteando y entonces no hay incompatibilidad entre ambas digamos, opciones, ¿no? Bien. Bueno, dada la hora que es, yo diría que tendríamos que ir cerrando. Le damos las oportunidades a alguna pregunta más, por favor. Y si no, entonces sí. Hernán, ¿quieres decir alguna pregunta más? Si me permitís, quisiera volver un temita. El tema de los subsidios para iniciar la aplicación de una tecnología como puede ser la del hidrógeno, que está madura, en el mundo está instalada ya, en el mundo próspero. Pero a mí me gustaría escuchar, de la misma manera que no se quieren aplicar subsidios para desarrollar una tecnología, si se quieren aplicar los costos de las externalidades de los combustibles fósiles. Pero eso sería una larga discusión. Prefiero preguntarte lo siguiente. En las represas del río Santa Cruz, ¿cómo está, si se sabe realmente cómo está el grado de avance de la construcción y qué pensamos hacer con eso? Porque si estamos pensando traerla al Gran Buenos Aires, va a ser una inversión que, teniendo en cuenta el valor actual neto de explotación y mantenimiento durante 20 años, es una inversión de más de 1.300 millones de dólares por lo menos, y es un disparate pensar para la Argentina ese tipo de inversión cuando podríamos utilizar la energía de esas centrales, que si efectivamente se concretan, la podemos utilizar in situ, como diríamos, pudiendo hacer proyectos, por ejemplo, petroquímicos con vienen de Tierra del Fuego o alguna cosa por el estilo. No sé, ¿qué opinas de...? Bueno, no, primero, porque siempre hay 2 o 3 temas ahí a tratar. Primero, no, si el hidrógeno es un objetivo estratégico de la Argentina, para impulsarlo no estoy en contra de los subsidios. Lo que no creo es que esos subsidios tienen que ser cargados al consumidor, pero habría que discutirlos. Respecto de la central del río Santa Cruz, la información que tengo es que están muy mal. ¿Por qué están muy mal? Porque, digamos, por lo que decía durante la exposición respecto a los estudios de factibilidad, no se hicieron adecuadamente los estudios de factibilidad geológica y hay desmoronamientos en una de las márgenes que no están pudiendo solucionar y que ya ha sido objeto de importantes adicionales de obra. Digo importantes en el orden de los cientos de millones de dólares. Ahí ya hay un problema que no se sabe cómo están pudiendo resolverlo. El segundo problema es un problema más político, diría yo, que tiene que ver con el tema ambiental y la protección de un ave que ya fue tratado en las audiencias que se hicieron hace unos años atrás en el Congreso y las medidas de mitigación también para proteger esa especie. Pero bueno, siguen insistiendo que los estudios ambientales no están bien, etcétera. Pero yo creo que el problema más grave es el problema geológico. Y que forma parte de las fallas de la decisión
de ir adelante con proyectos que tenemos en Argentina, que es la ausencia de estudios de factibilidad de todo tipo, digamos, que nos permitan saber que esas fallas se pueden producir. Si uno sigue la historia de las licitaciones de esas centrales hidroeléctricas en el río Santa Cruz, se va a dar cuenta de lo que estoy hablando, porque, digamos, esas licitaciones fueron lanzadas por el Estado Nacional, pidiéndole a los oferentes que hicieran estudios para las ofertas, con la concepción de que como es un proyecto, digamos, privado, por decirlo de alguna forma, aunque no está muy bien encuadrado, tienen que ser ellos los que hagan la factibilidad. Bueno, ahora estamos con este problema ya desde hace más de un año. Le costó muy duro a un funcionario del gobierno anterior, que después pasó a ENARSA, porque antes del fin de ese gobierno aprobó un adicional por ese tema y hoy por hoy todavía sigue sin resolverse. O sea, las centrales del río Santa Cruz no tienen fecha cierta de entrada en operaciones. Hoy. Sí, me permitís, la falta de programación en la Argentina. Esas centrales estaban en la lista de las centrales hidráulicas más allá del puesto 10 o del puesto 15 o algo por el estilo. Pero bueno, es una vieja lucha del grupo del instituto por la programación y la planificación energética, así que comparto. Bien. Muchas gracias. Me parece entonces que hemos hecho un lindo debate, la conferencia fue excelente, el tema realmente da para muchísimo más. Creo que ha incentivado la curiosidad de muchos. Creo que todos están manifestando gran satisfacción por haber estado. Por nuestra parte, COPIME y Fundación Energía agradece mucho la presencia, agradece mucho la conferencia que el ingeniero Gerardo Rabinovis nos dio y el apoyo del Instituto General Mosconi y las actividades del COPIME y de muchas otras más actividades, como por ejemplo la Diplomatura de Economía de la Energía, cuyo director es el ingeniero Rabinovich. Así que te pediría entonces, Gerardo, si tenés la amabilidad de despedirnos, saludarnos, y entonces, después de tus palabras, vamos a dar por finalizada la conferencia. Te agradezco entonces, Gerardo. Bueno, muchas gracias a todos. Fue un gusto ver a tantos amigos, conocidos, exalumnos, colegas, y bueno, fue un buen momento para mí, sobre todo en el momento del debate, ¿no? Que es lo más divertido de estas reuniones. Muchas gracias al COPIME, muchas gracias a todos por soportar una conferencia tan larga. y bueno, siempre invitados a seguir discutiendo estos temas que tanto nos apasionan, ¿no? Bien. Bueno, recibe de todos nosotros un gran aplauso. Lo están dando, evidentemente, muchas gracias. Entonces, gracias nuevamente por la presencia. Muy buenas noches y nos encontramos en cualquier otra oportunidad. En principio, el lunes que viene tenemos también otra conferencia muy interesante, también relacionada con energía, a la cual están todos invitados. Entonces, dentro de 3 segundos, nos vamos con los mejores deseos. 1, gracias. 2, 3. Chao, gracias. Gracias para todos. Muy buenas noches.